Y Margarita, qué gusto que estés muy bien. Gloria a Dios que nos permite reunirnos sin mayor problema. Es una gran bendición que podamos tener un lugar seguro de reunión, que podamos tener ese alimento delicioso que es la palabra de Dios. Estamos, creo que todos los cristianos podemos ver que estamos cada vez más presionados para aceptar mentiras. Yo me imagino como que es un embudo y que la boca es ancha, pero cada vez se hace más estrecho, y el mundo o el sistema que gobierna el mundo, que son poquitas personas, nos quieren convencer de la mentira, nos quieren convencer de que el pecado es algo natural, y es un grave error. Y los cristianos que estamos atentos a la verdad, nos damos cuenta de que el mundo quiere cambiar radicalmente nuestra mente, así que debemos tener mucho cuidado. Vamos a tener mucho cuidado porque el mundo o los que gobiernan el mundo nos quieren cambiar la mente de manera radical. Escuchamos frases como, por ejemplo, por naturaleza pecamos. Es la naturaleza humana. El pecado es parte de nosotros. Muchos dicen también que por sus problemas, tengo muchos problemas, por eso como mucho, tengo mucha ansiedad. Algunos le echan la culpa a las presiones de la vida, porque me presionan, porque estoy estresado y por eso reacciono, por eso grito, por eso exploto. O sea, ¿a dónde quiere llevarnos esta idea? A que nosotros hagamos lo mismo que hicieron los primeros padres. ¿Recuerdan en Génesis 3, del 8 al 12, que Dios le prohibió a nuestros primeros padres que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal? Se los dijo claramente, una instrucción divina. Ustedes pueden comer de todos los árboles menos el que está ahí. Pero ellos hicieron exactamente lo contrario. Y cuando Dios se paseaba por el huerto, le dice: Adán, ¿dónde está? Se escondió. Es que estoy desnudo, oí tu voz y tuve miedo. Y le preguntan: ¿qué has hecho? ¿Acaso comiste del árbol? La mujer que me diste me dio de comer y comí. Eva, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. O sea, vemos aquí en esta escena, en esta historia, impresionante cómo el hombre no quiere asumir sus responsabilidades, no quiere darse cuenta de sus propias decisiones. ¿Qué fue lo que pasó en esta historia? Lo sabemos todos. Dios maldijo la tierra por el pecado del hombre. Maldijo a la mujer, le dijo: con dolor tendrás hijos por el pecado, y maldijo a la serpiente por cuanto eso hiciste. O sea, vemos aquí, escuchen hermanos, vemos que Dios nos hace responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones, pero todos van a tener su parte. En este caso, recibió su castigo Adán, Eva, pero también la serpiente. O sea, que si alguien nos induce al pecado, si alguien nos presiona para hacer algo en contra de Dios, Dios nos va a tratar. Pero nosotros tenemos que estar muy atentos de no buscar pretextos. Porque todo hombre, lo vemos aquí, todo hombre quiere buscar una justificación. Quiere buscar una razón, una excusa o un pretexto que es inútil delante de Dios. Es inútil delante de Dios. Porque Dios es sabio. Porque Dios escudriña, investiga lo que pensamos. Que Dios nos muestra aquí que Dios es un Padre, Dios y Padre nuestro, es muy estricto. Que Dios no admite excusa, no admite pretextos, no admite mentiras, no admite pecado. Y todas las autojustificaciones son vanas, son inútiles delante de Dios. El tema de hoy se llama Domínate. Y vamos a tratar de hacerlo de una manera
breve porque son 4 puntos que queremos que hoy se quede en nuestra mente. Domínate, es el punto, es el tema. Punto número 1. La Biblia dice, con las historias que hemos visto, sabemos qué le pasó al querubín grande, sabemos qué le pasó a los ángeles que fueron engañados por él. ¿Qué les pasó, Lluvia? Ajá, fueron sacados del cielo, fueron arrojados. Desterrados. Ajá, descielados, porque estaban en el cielo. Ah, sí. Y aunque los ángeles fueron engañados, pagaron la consecuencia. Adán y Eva pagaron la consecuencia. Caín pagó la consecuencia. Y a lo largo de la Biblia hay muchas historias de hombres que han tomado malas decisiones y han pagado las consecuencias. Por eso, el punto número 1 es que Dios nos dio libertad. Dios nos dio libertad para elegir lo que vamos a pensar, cómo vamos a reaccionar. Dios nos hace libre. Y vemos en la Biblia la libertad en 2 sentidos. Ahorita vamos a ver los 2 sentidos de la libertad. La primera libertad, que todo ser humano es libre para decidir. Es libre para elegir. Es libre para hacer lo que quiera. Es libre para vivir como quiera. A esto se le llama libre albedrío, aunque no aparece en la Biblia tal cual, pero vemos en el caso de Adán y Eva que tuvieron la libertad. Dios no los obligó a hacer lo que él quería. Dios no los presionó a la obediencia. Dios dio instrucciones. Dios da instrucciones y no nos obliga ni nos presiona a obedecerle. Pero todas las decisiones, todos los actos tienen consecuencias. Tenemos un Padre tan amoroso y tan bueno que Dios nos muestra las cosas como son. Que somos nosotros los únicos responsables de lo que pensamos, de cómo reaccionamos y de cómo vivimos. Desde luego, tiene su parte el gobierno, tiene su parte la sociedad, tiene su parte nuestros padres con su ejemplo, etc. Y sabemos que cada quien va a pagar las consecuencias si son piedras de tropiezo. O sea, con Dios nadie se escapa. Pero en este punto tenemos la libertad de elegir. Dios nos dio inteligencia para poder decidir. Por lo tanto, no hay excusas. Decíamos que el sistema mundial quiere cambiar nuestra mente. Vean qué es lo que hace. Muchos dicen que el alcoholismo es una enfermedad. Y muchos también lo repiten, que los drogadictos están enfermos. Ahorita la tendencia es que los que tienen obesidad son enfermos. Se habla de la ludopatía, como si ir al casino es una enfermedad. Los que roban objetos, es que es una enfermedad. O sea, le llaman enfermedad al alcoholismo, a la drogadicción, ¿cómo se llama? A la adicción a los juegos, a hacer cosas, robar o sustraer objetos, es cleptómano. Y aquella persona pues no tiene otra alternativa y piensa que es una enfermedad y no la pueden curar. Pero Dios nos confronta, es lo hermoso de Dios, es lo hermoso, que nos ama tanto que nos confronta. Muchas personas que estamos gorditos, le echamos la culpa, es que solo eso hay en mi casa, es que nadie cocina, es que, o sea, le queremos queremos hacer responsable a otras personas de nuestros malos hábitos. Llámese comida, llámese alcohol, llámese cigarro. Y peor aún, hay quienes le echan la culpa a los papás. Yo soy borracho porque mi papá es borracho. O yo soy drogadicto porque yo veía que mi papá hacía lo mismo. O sea, ponemos pretextos, pero Dios, ¿sabes qué? Es tan listo, tan recto, tan íntegro, tan perfecto y tan justo, que a Dios eso no le vale. Es vana justificación, es inútil. O muchos dicen, pues mis amigos lo hacen y yo lo hago. Otros dicen, me obligaron. Otros
O sea, hay muchas mentiras que nos han hecho creer y que nosotros las hemos divulgado sin ponernos a pensar si esto es o no es verdad. No hay un gen de alcoholismo, no hay un gen de drogadicción. O sea, son malas decisiones. Ahora, que los niños pueden imitar a los padres, desde luego que sí. Pero cuando uno ya es adulto, puede darse cuenta si lo que está haciendo está bien o está mal. Esto es algo muy lamentable. ¿Por qué? Porque nosotros como padres estamos haciendo un camino para nuestros hijos. Por eso Dios dice en su palabra, en Éxodo 20, no recuerdo el versículo, pero dice: Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la primera y segunda hasta la cuarta generación. O sea que Dios es testigo de la maldad que los padres hacen sobre los hijos y sobre los nietos en caso de que vivan con él. O sea que los padres van a tener también la consecuencia de dar un mal ejemplo a sus hijos. Pero cuando uno es adulto, él es el único responsable de todas sus decisiones. Entonces muchos que creen que por herencia beben, que por herencia se drogan, que por herencia están gorditos, que por herencia no pueden dejar de mentir o no pueden dejar de robar, o que por... Bueno, ¿hasta qué punto? Que, ay, es que yo soy diabética porque mi mamá era diabética, tengo cáncer. Todo eso es mentira. Son mentiras, porque no hay un gen de la diabetes o un gen del cáncer. O sea, que sí se copian los malos hábitos alimenticios, claro. La Biblia dice que la glotonería es pecado. Entonces, lo que tienen las personas obesas o que estamos gorditas es que nos gusta comer mucho. Y eso es pecado. Entonces, muchos pueden decir: es que no puedo dejar el alcohol, es que no puedo dejar la droga porque es una herencia de mi abuelo, porque es una herencia. Entonces, esa mentira Dios la derrumba, porque dice la palabra que el padre, los hijos no llevarán los pecados del padre y los padres no llevarán los pecados del hijo. Ahorita lo vamos a recordar en Ezequiel 18. Por lo tanto, el punto número 1, que somos libres de elegir nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Somos los únicos responsables de cómo reaccionamos y de cómo vivimos. Este es el punto número 1. El punto número 2 es que muchas de las malas actitudes y de las malas decisiones, el sistema te dice que es parte de ti o es parte de tu naturaleza, que es una enfermedad, por lo tanto tú no tienes la culpa. Pero Dios nos dice exactamente lo contrario. El punto número 2 es que el alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado. Y lo vamos a ver primero en los Corintios 6, y le voy a pedir a Karina que lea primero los Corintios 6, del 9 al 10. Primera los Corintios 6, del 9 al 10. Dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces hemos escuchado la sagrada palabra, y esta lista que hemos oído no son enfermedades, no son enfermedades incurables, sino que son decisiones. Y hay una lista muy grande, pero aparece ni los borrachos. ¿Qué quiere decir? Que el alcoholismo no se hereda. Sería muy injusto Dios si por culpa de tu abuelo tú eres un borracho. No sería
justo. La palabra dice que el Hijo no llevará los pecados del Padre y que el Padre no llevará los pecados del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, el alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado. Al igual que la lista grande que hemos escuchado, idolatría, los que se echan con varones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el punto número 2 es que no llamemos enfermedad al pecado. Es lo que quiere el mundo. ¿Y saben para qué? Para que nosotros no podamos dejarlo. Porque muchos que están presos en el alcoholismo dicen, es que no puedo dejar el alcohol. Es que mi abuelo murió así, mi papá murió. Es que no puedo dejar la droga, no puedo porque está dentro de mí, es herencia. Es que no puedo dejar de mentir, es que no puedo dejar de robar, es que no puedo dejar el homosexualismo, es que no puedo, porque han creído que es algo que le heredaron sus padres. Y es una gran mentira, o sus antepasados. Por lo tanto, nosotros tenemos que hoy creer lo que dice Dios, y que nos han engañado por ignorar la verdad. Por eso bien dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ludopatía, no es ludopatía. El juego es un pecado. El juego de azar o estar metido en los casinos. No son enfermedades físicas, no son enfermedades hereditarias, sino que son decisiones. Y cada quien pagará la consecuencia de esas decisiones. Entonces, ¿cómo le llama Dios a esto? Escuchen esto, hermano, porque acá viene el punto central del tema. Si no son enfermedades hereditarias, ¿qué son entonces? ¿Saben qué? La Biblia dice que es falta de dominio propio. Es falta de autocontrol. Por eso el tema se llama Domínate. Vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23 para entender qué es el dominio propio. Y le voy a pedir a Lluvia que lo lea. Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero Amén. los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Vean. El dominio propio también recibe el nombre de templanza. También recibe el nombre de prudencia. También recibe el nombre de autocontrol. O sea, el dominio propio, como dice esta palabra, dominio propio, se trata de dominarse uno mismo. Se trata de ejercer control sobre uno mismo y no dejarse dominar por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos. También significa disciplina, autodisciplina. También significa buen juicio. También significa control de uno mismo, autocontrol, autodominio. Y una persona que no ejerce el dominio propio, lo que hace es ceder a sus bajas pasiones, o es ceder o rendirse a los deseos de la carne. Estos deseos de la carne o de los ojos son, es pecado. Las personas que no controlan el alcohol y se dejan controlar por el alcohol no están ejerciendo dominio propio. Las personas que se dejan controlar por la droga, por la mentira o por cualquier pecado están cediendo y se están rindiendo al pecado. ¿Por qué? Porque son esclavos. Y ahí viene el tercer punto. Dijimos que la Biblia habla de la libertad en dos sentidos. Vamos a leer Juan 8. Juan 8. Miguel Ángel, ¿puedes leer Juan 8? Versículo 36. Juan 8, 36.
8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Cuando nosotros lee el 8:35, Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Lee el 34, ¿Completo otra vez? el Juan 8:34. 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Muy bien. Aquí vamos a entender esto, que es muy importante. Espero que nuestra mente lo pueda captar. Acá en este diálogo que Jesús estaba teniendo con los judíos que habían creído en Él les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos contestan, ¿libres? Si nosotros jamás hemos sido esclavos, somos del linaje de Abraham, ¿por qué dices que seremos libres? Y él dice, de cierto os digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El primer sentido de libertad es el que vimos, que cada quien puede decidir cómo vivir, dónde vivir y qué hacer. Soy libre para hacer lo que quiera. Ese es el libre albedrío. Es cierto, la Biblia habla de esto. Cada quien es libre. Pero esta libertad, que es un segundo sentido de libertad, que se llama verdadera libertad. ¿Qué tiene que ver con Jesucristo? Escuchen, hermano. La verdadera libertad, escucha Patricio, escucha Luciano. Ser libre es estar como quieres estar y llegar donde quieres llegar. Eso es ser libre. Entonces, para entenderlo, les voy a explicar. Si yo me gusta el refresco y tomo mucho refresco de cola porque quiero ser diabética, quiero que me dé diabetes, por eso tomo mucho refresco, soy verdaderamente libre. Pero si tomo mucho refresco y no quiero que me dé diabetes, soy esclava del refresco. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque el beber mucho refresco dulce me va a llevar a donde no quiero. Pero si yo ahí quiero llegar a la diabetes, entonces eres libre. Pero si tú quieres beber refresco y no quieres ser diabético, eres esclavo del refresco o del azúcar. Si eres un bebedor de alcohol y tú dices, yo quiero beber alcohol, quiero beber porque quiero ser un borracho. Y quiero perder a mi familia, y quiero perder mi trabajo, y quiero terminar en una esquina tirado. ¿Eso quieres? Eres verdaderamente libre. Porque vas a hacer lo que quieres y vas a llegar a donde quieres. Pero si tú quieres beber y no quieres perder a tu familia, y no quieres perder tu trabajo, y no quieres acabar tirado en una esquina, entonces eres esclavo del alcohol. Lo mismo aplica a la droga. Lo mismo aplica a cualquier pecado. Si tú quieres robar y que quieres terminar tu vida encerrado en prisión, separado de tu familia, de tus hijos, porque vas a terminar en la cárcel, eres libre. Pero si quieres robar y no quieres que te atrapen y no quieres terminar en prisión, entonces eres esclavo del pecado llamado robo. Si tú quieres, escucha, es que quiero pecar y quieres desobedecer a Dios porque quieres terminar acompañando a Satanás y a sus demonios en el lago con fuego y azufre, eres libre. Pero si quieres pecar y quieres llegar al cielo, eres esclavo del pecado.
entendemos esto. ¿Por qué? Porque la mente humana es tan, ¿cómo decirle? Como dice, engañoso y perverso. Lo hemos leído, lo hemos estudiado, que quiere hacer lo malo, pero tener consecuencias buenas. Quiere pecar y no quiere ser castigado. Quiere violar la ley de Dios y no quiere ser corregido y no quiere ser disciplinado. Entonces la verdadera libertad es llegar a donde quieres llegar y estar como quieres estar. ¿Y por qué dice la palabra? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Jesús ofrece la verdadera libertad. Porque todo lo que ofrece Jesús lo queremos. ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere el gozo? ¿Quién no quiere el amor? ¿Quién no quiere el cielo? ¿Quién no lo quiere? Entonces, con Jesús vamos a llegar a donde queremos llegar. Jesús no nos engaña. Jesús no nos engaña. El pecado nos engaña. El pecado nos lleva a donde no queremos llegar. Y nos pone como no queremos estar. Nos deja como no queremos estar. Pero hay una ley de la consecuencia. Entonces, esta segunda libertad, que se llama verdadera libertad, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que ofrece Jesús es libre del pecado. Porque el pecado nos esclaviza, porque el pecado no nos lleva a donde no debemos llegar, nos lleva a donde no queremos llegar. Esa es la diferencia. Por eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque si queremos hacer el mal y tener premio, eso es absurdo, es inmaduro. Jesús ofrece la verdadera libertad. Lo que le hemos leído en Juan 8, 36. Y todo Juan 8 a partir del 31. Entonces, hemos visto el sentido del libre albedrío, la libertad, cada quien es libre, cada quien pagará las consecuencias. La libertad verdadera que nos ofrece Cristo, que vamos a llegar donde queremos y vamos a estar como queremos. Y que el mundo o el sistema nos quiere cambiar nuestra mente para que no nos hagamos responsables de nuestras decisiones. Esta libertad que ofrece Cristo es maravillosa, porque esto significa que toda persona que está practicando el pecado lo puede dejar de hacer. Que no es una enfermedad incurable. Aunque uno le llaman enfermedad, de alguna manera el pecado es una enfermedad autoinmune del alma. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es la siguiente. Tenemos un sistema inmunológico que nos debe proteger contra el enemigo. Por alguna extraña razón, estas células, en lugar que ataquen al malo, atacan a las células buenas y se forman las enfermedades autoinmunes, físicamente hablando. El pecado es una enfermedad autoinmune del alma, en el que el mismo ser humano se está atacando a sí mismo, se está condenando a sí mismo, se está destruyendo a sí mismo. Y Jesucristo, que es el que nos ofrece la libertad, nos da su espíritu. Y aquí viene el tercer punto. 2 Timoteo 1:7. Lo pueden leer, Huicho. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vean qué hermosa palabra. Porque cuando recibimos a Jesucristo, al libertador, al que rompe las cadenas del pecado, recibimos al Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino de poder. Poder para dominarnos. Poder para no dejarnos dominar por las cosas, para no dejarnos dominar por las sustancias, para no dejarnos dominar por la comida, ni por el alcohol, ni por la droga, ni por el sexo, ni por la ira, ni por ningún pecado.
Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios nos quiere que ejerzamos el dominio propio. Tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Y saben que esto es algo muy grave. ¿Por qué es algo muy grave? Porque si en una familia se minimiza el pecado, yo he oído personas que son mujeriegos y dicen, es que mi papá era mujeriego y mi abuelo tuvo muchas mujeres. Justifica, es que yo soy mujeriego porque así era mi papá y así era mi abuelo. Qué bien aprendió el mal ejemplo. Esto es algo muy grave, porque si en una familia se le da otro nombre al pecado, los hijos lo van a aprender. Es triste ver cómo los hijos aprenden bien el chisme. ¿Conocen familias donde la mamá es bien chismosa? ¿Cómo son los hijos? Familias donde los papás mienten. ¿Cómo son los hijos? Mentirosos. Familias donde hay alcoholismo y los hijos quieren, o sea, me explico, por el mal ejemplo. Entonces nosotros, con el espíritu que Dios nos ha dado, quiere que ejerzamos el dominio propio, que no pongamos pretexto. Es mejor decir, Señor, no puedo con esto, ayúdame. Es mejor reconocer nuestra debilidad ante tal o cual situación, en lugar de echar la culpa. Porque ahorita el hombre está quedando tan loco, y el loco no es el que vemos ahí sin zapato, que es inofensivo. El loco es aquel que no tiene respeto a Dios. Y es el que se autojustifica. Es que le echan la culpa al cuchillo porque mataron, a la pistola claro que tienen su responsabilidad los que fabrican las armas. Desde luego que Dios, si son piedras de tropiezo, Dios les va a poner su sentencia. Pero nosotros debemos dejar de ser niños, debemos dejar de ser inmaduros. ¿Por qué estoy gorda? Porque como mucho, porque quiero comer. Ahora no quiero estar gorda, ¿qué tengo que hacer? Cerrar mi boca. O sea, Dios quiere que ejerzamos dominio propio, que no echemos culpa. Es que las presiones, es que me provocaron, es que no tenía otra alternativa, es que nada, es que no satisfaga los deseos de tu carne. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Punto número 4. Escuchen esto. Es maravilloso, hermano Miguel, hermano Ángeles, hermano Luis, Patricio, Luqui. Es maravilloso, Lluvia, Margarita, que tengamos un Padre celestial tan recto, tan perfecto, tan sabio, al que no podemos manipular, al que no podemos engañar. ¿Qué le podemos dar a Dios? Nada. Al que no podemos sobornar. Y no aceptan ni soborno, ni manipulación, ni nada. Porque cuando nuestros padres nos consienten, cuando nuestros padres terrenales nos solapan, cuando nuestros padres terrenales son cómplices, no pasa nada, déjalo. Minimizan el pecado en nosotros. Tenemos un Padre divino celestial que no acepta cohecho, no acepta soborno, no acepta manipulación ni chantaje, y Él lo ve todo. Es algo maravilloso que sea un Padre tan recto que nos confronta a través de la palabra. Esto es algo maravilloso. Así que no tenemos pretextos, hermanos. Qué bendición es contar con el consejo de Dios, con la palabra de Dios, porque Él llama las cosas por su nombre, porque Él al pecado le llama pecado. Al pecado le llama desobediencia, rebeldía. Y que Él es claro en advertirnos a dónde van los injustos. Es claro en toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios nos advierte que a menos que dejemos el pecado, a menos que nos arrepintamos, vamos a tener las promesas. Si no, no. Por lo tanto, si somos personas que queremos agradar a Dios, tenemos que rogarle a Dios que dejemos el pecado. O sea, hay cosas que son pecado y no hay ningún pretexto. Qué bueno que Dios no es nuestro cómplice. Qué bueno que Dios nos confronta con la verdad y nos dice cuál es la consecuencia que nosotros vamos a tener. Por eso hay una lista grande. Ya leímos Apocalipsis 21:8. Los mentirosos, los idólatras, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No lo heredarán.
de Adán. Es muy claro Dios, vamos a leer este texto que me encanta. Wow, impresionante. Es Deuteronomio 10, 17. Deuteronomio 10, 17. Y le voy a pedir a Luciano que lo lea. Adelante, Luqui. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amén. Clarísima la palabra. Dios, Jehová, es Dios de dioses, Señor de señores, grande, poderoso. Tiene el poder de destruir a las personas. Tiene el poder de mandar a las personas al cielo. Tiene el poder de mandar a las personas tercas al infierno. Y es temible, que no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? Ezequiel 18:4. Y le voy a pedir a Patricio que lo lea. Ezequiel 18:4. Y después también vas a leer Ezequiel 18:20. Vas a leer el 4, Patricio, y el 20. Ezequiel 18:4 y 18:20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. No hay acepción de personas. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios que tenemos un Padre que no nos solapa, que tenemos un Padre que no consiente el pecado en nosotros, que tenemos un Padre perfecto, un Padre excepcional, un Padre que nos corrige, que nos castiga, que nos disciplina, porque nos ama. Que no dará por inocente al culpable. Que no culpará a nadie de nuestras propias decisiones. Que nadie puede decidir por nosotros, somos nosotros. Es un Padre que es intachable, que no defiende al culpable. Escuchen esto. Ni defiende ni defenderá al culpable. Y que no inculpa al inocente, excepto en el caso de Jesucristo, que por voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vino a ocupar nuestro lugar. Algo impresionante. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial no nos solapa de ninguna manera. De ninguna manera nos solapa. Y que tenemos al Espíritu Santo, al mismo Espíritu que tuvo Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Estamos en la tentación? Sí. Vivimos inmersos en las tentaciones, digamos, pero somos nosotros los que decidimos, porque dice la palabra que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Vamos a leer este texto también que es Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Y le voy a pedir a Karina, por favor, Karina. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Miren qué hermoso este proverbio. Vamos a centrarnos en la última parte, dice.
Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Delante de Dios, apreciados hermanos, a Dios no le interesa que domines a una persona, a dos, o que te sigan 10, 20, 1000 o millones. No le interesa eso a Dios. Porque mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que se domina a sí mismo. Mejor es el que se autocontrola. Mejor es el que usa su sano juicio. Mejor es el que es prudente. Son los sinónimos de dominio propio. Mejor es el que se disciplina o se autodisciplina, que toma control de sus pensamientos y sus decisiones, que aquel que toma una ciudad entera. Y esto es un confrontamiento para cada uno de nosotros, porque nos gusta gobernar la vida ajena, porque queremos ordenar las vidas ajenas cuando nuestra vida está de cabeza, porque queremos cambiar la conducta de los demás y no queremos cambiar nuestra conducta, porque competimos, porque queremos triunfar sobre los demás, porque queremos rebasar a los otros, porque queremos y presumimos medallas, conquistas. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántas personas te siguen? ¿A cuántas personas has convencido? O sea, presumimos de esto. ¿Saben qué? Todo eso es inútil. Lo que Dios quiere es que yo me autodomine, que no me deje dominar por el pecado, que yo me tome fuerte de Cristo Jesús. Porque creo que supieron de un cantante famoso yucateco que tenía mucha fama y sus discos y sus canciones y golpeaba a su mujer. O sea, era un cobarde. Gobernarse a uno mismo es una virtud. Dice la palabra en 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no me dejaré dominar por nada, por ninguna cosa. Por lo tanto, la palabra de Dios es tan hermosa es tan hermosa la palabra de Dios que no tenemos excusa. No llamemos enfermedad a lo que es pecado. No echemos culpas a otras personas de nuestras decisiones, porque Dios no dará por inocente al culpable, porque el alma que pecare, esa morirá. O dejamos el pecado, hermanos, o simplemente nos vamos a quedar. Ahora, si alguien dice, pues yo me quiero quedar a la gran tribulación y por eso vivo como vivo, es libre. Pero si vives como vives y no te quieres quedar a la gran tribulación, eres esclavo. Descubre cuál es el pecado que te esclaviza, descúbrelo y pídele a Dios que te haga libre, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy es el día. Vamos a orar. Le voy a pedir a Lluvias así que ore por esta palabra. Por favor, Lluvias así. Señor, danos un día más de vida, te damos gracias por un domingo más, gracias porque, por un lunes más, gracias porque una vez más nos dejas escuchar tu palabra, gracias porque tenemos un espacio sano y estable para poder escuchar tu palabra. Te pido que esta palabra que acabamos de escuchar sea de bien para nosotros, para nuestras vidas, para las personas que están aquí, y que la pongamos en práctica con las personas que nos rodean. Te pido también por la vida de las personas que están aquí y por las que nos rodean, que tú las llenes de gozo, de salud y de estabilidad. Gracias por un día más de vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.